sé si eso llega a afectar el tema macroeconómico, el tema de tener una moneda sólida como ha sido. ¿Arruinaríamos el Banco de Guatemala y digamos, sus funciones? Yo diría que hay dos cosas que arruinarían al Banco de Guatemala. Uno es que no se respete la autonomía del banco. ¿Me entiendes? Que por presiones políticas, por ejemplo, o por presiones coyunturales, digan, miren, yo no estoy de acuerdo en lo que hace el banco, se aprueba una ley en el Congreso que obliga a hacer ciertas cosas en contra de lo que sugiere el banco, que digan, miren, despidamos, no se puede, otra vez es claro, o sea, el presidente de la República no puede despedir al presidente del Banco de Guatemala, pero que cambiaran la ley y digan, miren señores, como fue en su momento, recordemos que antes, no recuerdo el año exacto, el presidente, nosotros vemos periodos de presidencias del Banco de Guatemala de un año, que era cuando el presidente lo ponía y lo quitaba. A raíz de eso es que se separó y se dio esa autonomía al banco, la cual se ha respetado y por eso es que el banco ha hecho lo que ha hecho. Diría que el primer error donde sí realmente desarmarías al banco es no respetando la autonomía del banco. El banco funciona con sus propias reglas, tiene una estructura salarial diferente, se gana mejor que en muchos lados, pero tenemos que decir que 90% de los funcionarios del banco tienen maestría, 10% tienen doctorados, es gente de carrera, hay un servicio civil que funciona, hay nadie de que yo meto a alguien aquí arriba, ahí comienzan desde abajo, hay un control minucioso del sindicato del banco, que es un sindicato blanco, por así decirlo, que vela porque haya un servicio civil que funcione, y nosotros, pues para proteger ese talento, claramente las condiciones laborales tienen que ser diferentes. Eso sería uno, que diga, miren, ustedes funcionen como funciona un ministerio, por ejemplo. Sí. No, eso desarmaría al banco. Y dos, el artículo 133 de la Constitución es el que prohíbe al banco prestarle al Estado. Correcto. Es lo que tú bien decías. Que un ejemplo claro no lo tuvo Argentina. Entonces, a veces, si uno escucha lo que pasó en Argentina y el mismo presidente Milei decía en su momento, lo cual ya no lo dice, de que iba a desaparecer el Banco Central porque el Banco Central era el responsable de la gran deuda y la inflación, hiperinflación que hubo en Argentina. Y yo creo que se dio cuenta y le dijeron que era un argumento equivocado porque Argentina llegó a donde llegó por no hacerle caso al Banco Central. Y te lo digo con conocimiento de causa porque yo tengo relación donde son tremendos economistas en Argentina y en Chile, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa? Como no existía esa prohibición, el Estado decía, bueno, no tengo dinero, emitamos. Y recordemos que la inflación se define como tener un exceso de liquidez. Imprimir, ¿verdad? Impreso, ¿verdad? Entonces, aquí en Guatemala esa prohibición de no prestarle al Estado ha permitido cabalmente que las, diría, estrategias de política monetaria funcionen y que a pesar de que el Estado pudo haber tenido necesidades, aunque ahorita no es el caso, recordemos, pues tiene necesidad de financiamiento, pero ha tenido recaudaciones históricas, diría, desde hace algunos años, no ha sido necesario sobreendeudar al país. Entonces, que pierda la autonomía y cambiar la Constitución, lo cual yo lo miro sumamente complicado, te diría que serían los dos principales temas que en un momento determinado pudieran... Qué bueno que lo decís, porque eso, al final de cuentas, reduce en una respuesta corta tuya, qué es lo que no hay que hacer. Así es. O sea, no juguemos al tema populista en ese tipo de cosas, porque lo que va a pasar es que vamos a destruir una institución y sobre todo una macroeconomía que es vista a nivel mundial como un ejemplo. Dentro de la plática me mencionaste, yo entré con saldos de caja no los mejores y voy dejando saldos de caja buenos. Tratemos de explicarle a la gente qué significa eso. Cuando entraste, ¿qué significa que entraste y viste saldos de caja, digamos, negativos? ¿Qué es eso? ¿Qué hicieron? Ok, yo diría que los presupuestos que se aprueban cada año, ¿verdad? Solo voy a aclarar ahí brevemente que cuando no se aprueba un presupuesto en el Congreso, la ley lo que dice es que funciona el presupuesto del año anterior, pero sumamos que se aprueban los presupuestos, a veces se oyen comentarios de que el presupuesto no cuadra, no sé, son temas que diría es un concepto equivocado, porque cada presupuesto que apruebe el Congreso está cuadrado. Pensemos que los gastos tienen que estar cubiertos por los ingresos. En grandes rubros, ¿cómo se cubren los gastos del Estado? A través de la recaudación y a través de deuda. Pensemos, son los dos grandes rubros que nosotros tenemos. O sea, todos los presupuestos que se aprueban, repito, son suma cero, si lo vemos en que los ingresos tienen que ser igual a los gastos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo más ingresos que gastos?
que no tiene que ser necesariamente por una sobrerecaudación, sino puede ser por falta de ejecución, sobra dinero. Pensemos que si el gobierno, y no digo este gobierno, digo gobiernos anteriores, regularmente ejecutan un 92 o 95% del presupuesto. Si el presupuesto es de 150,000 millones, o hablemos de 100,000 millones solo para que sean números redondos, estás hablando que ejecutar 95,000 millones, quedan 5,000 millones que no se ejecutaron. Y la ley orgánica del presupuesto obliga a que los saldos no ejecutados, por ejemplo, de algún ministerio, regresen al fondo común. ¿Qué quiere decir? Que yo el otro año arrastro ese saldo positivo, pensemos de recursos que yo no utilicé, y se vuelve en un saldo de caja. Ese saldo de caja, ¿qué quiere decir? Que yo puedo empezar a ejecutar desde el 1 de enero del año. ¿Por qué? Porque tengo ese saldo de caja. Asumamos que si no existiera saldo de caja, yo no podría empezar a ejecutar hasta que coloque bonos, por ejemplo, o hasta que tenga una recaudación que sea lo suficientemente buena para, lógicamente, cubrir los gastos del gobierno. O sea, el hecho de arrancar con saldos de caja es lo mejor que le puede pasar a un gobierno. Realmente, porque tú puedes comenzar a ejecutar día cero, pero hay que mencionar. Uno dice, si volvemos al tema de que ingresos deben ser igual a los egresos, aquí me sobraron 5,000 millones. ¿Qué es lo que se hace en ese sentido? Es que si yo tengo 5,000 millones que me sobran, podría dejar de colocar 5,000 millones de deuda. No sé si me explico. Sí. Porque si no, tengo que pedir que me amplíen el presupuesto. Porque recordemos que entonces yo tendría 5,000 más 100,000 de ingresos, tendría 105,000, pero tendría 100,000 de gastos. Estaría descuadrado el presupuesto. Entonces, no sé, es un poco complejo, no sé si lo logré explicar bien, pero el tema tal vez en grandes rasgos es el presupuesto tiene que estar cuadrado, ingresos igual a egresos, y lo que sobra de un año lo tengo que llevar a un saldo de caja, pero para poder usar ese saldo de caja tendría que ampliar el techo presupuestario, lo cual solo lo puede hacer el Congreso, o bien sustituir una fuente de financiamiento y decir, bueno, no voy a colocar este préstamo, no voy a colocar estos bonos, pero voy a usar estos 5,000 millones para sustituir esa fuente de financiamiento que pudieran ser préstamos con el saldo de caja que vengo arrastrando el año anterior. Me recuerdo cuando estabas de ministro de Finanzas que te enfocabas mucho en el tema de la calificación de país. Es obvio, eso le beneficia al país entero. Hay mucha gente que dice, es que solo el sector económico. No, o sea, digamos, el sector económico está bien, digamos, todo se derrama, digamos, sobre la misma población. Sobre todo nos ven los entes internacionales de mejor manera, obtenemos préstamos con mejores intereses, y hay una serie de cosas que si querés no lo explicás, pero lo que me recuerdo es que te fuiste del Ministerio de Finanzas habiendo cumplido el crecimiento sobre esas calificaciones. Y entiendo que este gobierno termina de obtener gran parte de logros que vos obtuviste, más parte de lo que ellos han hecho, para no decir quién hizo y quién no hizo. ¿A dónde voy con esto? Lo que sí hemos visto en los últimos 2 años es que hacia el ojo público es que nos estamos endeudando. Es decir, nos estamos endeudando, eso es lo que percibe la población. Cada vez pedimos más dinero, cada vez pedimos más préstamos, cada vez el presupuesto es más grande. Ya se plantea ahí de que seguramente el presupuesto que va a venir va a tener un incremento abismal. O sea, ya no van a ser 152, van a ser, no sé cuánto va a ser. Porque entre ampliación y ampliación puede haber un incremento, sumamos de un 50, 60%. Mi pregunta es, ¿ese endeudamiento, si se le puede llamar endeudamiento, puede afectar efectivamente esas calificaciones que nos hacían como país en términos económicos? Te diría varios temas ahí. Uno, no me voy a meter a política fiscal porque eso es del Ministerio de Finanzas, pero lo que está pidiendo el Ejecutivo es un presupuesto de 163,000 millones, si no estoy mal, es un incremento de 5.5%, más o menos no recuerdo. O sea, no es 50%, es 5.5%. ¿Cuánto por ciento? Alrededor de 5.5%. Bueno, sí, yo me tiré ahí algo exagerado, estoy de acuerdo. Pero es un presupuesto, repito, importante. Partimos de los 90,000 millones de quetzales cuando se quemó el Congreso y ahora estamos hablando de 162,000 millones. ¿Qué es el problema? Tal vez tratando de hilvanar un poquito. El presupuesto es rígido. ¿A qué me refiero con rígido? A que 91 de cada 100 quetzales recaudados tienen destino específico por ley.
municipalidades, deporte, consejos de desarrollo, etc. Tiene sus rubros. Entonces, hay mucha rigidez en el presupuesto. Básicamente te quedan 9 quetzales de cada 100 que se recaudan para hacer cosas fuera de lo que uno ya pone en el presupuesto. Y aquí solo voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo fui presidente del consejo, diría, directivo del Banco Centroamericano de Integración Económica hace unos años, y no se me olvida un dato que dio un experto en temas de análisis regional, donde decía que en Centroamérica ni todos los presupuestos de comunicaciones sumados de todos los países alcanzaban para darle mantenimiento a todas las carreteras. Mantenimiento, o sea que olvidémonos de carreteras nuevas. El presupuesto, diría, visto de manera conjunta, casi que lo que dice es que el país, y yo comparto ese pensamiento, y tal vez circunscribámonos a Guatemala, el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones no le alcanzaría para darle mantenimiento a todas las carreteras que tiene el país. Recuérdense de seguirme en todas las redes sociales del podcast El Confesionario con Veneno, además las personales, donde podrán ver clips, hay cortos y obviamente la entrevista principal en donde usted se va a ver más inteligente, eso no hay duda.